Hola, hoy quería hablaros sobre la sociedad de la información y del conocimiento y la globalización, dos conceptos que van íntimamente relacionados. Bueno, nosotros somos científicos sociales, sociólogos, economistas, politólogos, y realmente no tenemos a mano el método experimental, que es el método tan propio de las ciencias, ¿verdad?, que tanto progreso y tanto bienestar ha traído a la humanidad. Pero, sin embargo, para estudiar las sociedades sí tenemos, a cambio, el equivalente de ese método comparativo es el método histórico. Realmente, cuando hablamos de estudiar la sociedad de la información y el conocimiento, lo que tenemos que buscar es el tránsito histórico, entendido desde una perspectiva de tipo ideal weberiana, en la sociedad, en la historia. Brevemente, porque no se trata de una clase de historia, nosotros podríamos distinguir desde esta perspectiva cuatro grandes tipos históricos de sociedades: las del antiguo régimen, que comienzan casi con el final del medievo, con la edad moderna, y que llegan hasta el siglo XIX, la sociedad industrial, que arranca precisamente en ese siglo XIX y que llega hasta prácticamente el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya en el pasado siglo XX, la sociedad postindustrial, que arranca desde esa década de los 50 y que llega prácticamente hasta los años 90 del siglo pasado, del siglo XX, y finalmente la sociedad de la información y del conocimiento, que se ha desarrollado en lo que podríamos llamar los últimos 30 años. Esa perspectiva histórica lo que nos está mostrando es que una realidad distinta, una realidad cualitativa y cuantitativamente diferente, está emergiendo en el último tiempo. Esa realidad es la que llevamos a llamar sociedad de la información y del conocimiento, asumiendo, claro está, siempre la incertidumbre que nos supone la idea de que el futuro nunca está escrito en ninguna ley, nunca está escrito en las estrellas, podríamos decir, y por tanto siempre tenemos que mantener una cautela metodológica muy importante. ¿Cuáles serían los rasgos fundamentales de esa sociedad de la información y el conocimiento? Fundamentalmente tres: la centralidad de la ciencia y la tecnología, especialmente, pero no solo, de lo que llamamos las tecnologías de la información y las comunicaciones, ahí reflejadas con el acrónimo TIC, la idea del Estado democrático y la idea de la economía de mercado. Aquí realmente lo que vamos a hacer en esta pequeña clase de hoy, lo que vamos a hacer es concentrarnos en el primero de los rasgos, en el rasgo de la centralidad de la ciencia y la tecnología, o con el apócope tecnociencia. Bueno, realmente desde este punto de vista podríamos entender que esa es la causa básica del nuevo tipo de sociedad que llamamos sociedad de la información y el conocimiento. La progresiva institucionalización de la ciencia y la tecnología, primero en universidades, después en laboratorios, vinculado a estados y a las empresas, y finalmente en lo que llamamos ya todo tipo de institución que están basadas en la idea de la innovación permanente. Realmente esa idea de la innovación permanente lo que supone es pasar de la idea de la ciencia y la tecnología como dos vías de tren que marchan paralelas, pero disociadas, y que solo en algún momento tangencialmente se cruzan, a la idea de una única vía donde realmente las dos caras de una misma moneda son ciencia y tecnología, o en términos, ¿verdad?, de acuñación conceptual, el acópoque de tecnociencia. ¿Eso qué supone? Pues eso supone pasar un poco de esa imagen tradicional, de la imagen clásica del laboratorio, de esa imagen estereotipada que tenemos de Madame Curie, descubriendo pues sus cosas, el radio y determinados componentes químicos, ¿no?, o de Einstein, ¿no?, en su laboratorio y en su despacho formulando, ¿verdad?, las ecuaciones básicas de su teoría gravitacional. No, pues realmente pasar de esas ideas a la idea de la Big Science, de la gran ciencia, de la ciencia profesionalizada, de las grandes instalaciones, de los sistemas institucionales de innovación. Realmente se pasa de esa idea, ¿no?, de esa idea, ¿verdad?, del microscopio pequeño que cabe en una caja de zapatos, que se puede meter en una caja de zapatos y llevar a cualquier lugar, a una idea de grandes laboratorios con grandes supermicroscopios,
microscopios electrónicos, etcétera, que realmente imposibilitan otro tipo de trabajo que no sea el vinculado a ese tipo de artefactos, a ese tipo de instrumentos. Aparece la idea de las fábricas del conocimiento, ¿verdad? Aparece la idea de la tecnociencia más la idea de empresa, ¿eh? Es decir, la idea de que en definitiva la innovación científica ya no es una cosa, una pequeña élite, unos genios. La innovación científica, la innovación tecnocientífica es una cosa de asalariados, ¿eh? Esa es la nueva base de la economía del conocimiento. ¿Eso qué supone? Pues eso lo que supone son varias cosas. Lo que supone sobre todo es una aceleración del ritmo del cambio histórico, es decir, un flujo constante de innovaciones y desarrollos que afectan a todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque la tecnociencia es ese potentísimo vector que es capaz de manipular, de predecir, de controlar, de alterar, ¿verdad?, una realidad de la que al mismo tiempo la explica, le da cuenta. Por ello no es de extrañar que la tecnociencia se haya convertido pues en la fuente principal de riqueza, en el factor productivo primordial, en la ocupación tendencialmente mayoritaria, en la forma de pensamiento hegemónica, recordemos pues en el medievo, etcétera, pues era la religión, en el siglo XIX podía ser más la ideología, en el siglo XX realmente pensamos en términos tecnócratos, de tecnocracia, de tecnocráticos, y sin duda en uno de los problemas políticos centrales. Qué duda cabe que el conocimiento también es un problema desde el punto de vista de la ordenación y de la regulación social, porque, claro, la meritocracia está muy bien, pero ¿qué pasa, qué ocurre con aquellos que fracasan en ese proceso de incorporación a una dinámica meritocrática? También son personas, por tanto, también hay un componente social, etcétera, que conviene que tengamos presente. Bueno, una referencia finalmente a la idea, hablamos de sociedad de la información y el conocimiento, dos ideas en una misma expresión conceptual. Realmente lo que está poniendo en relieve es que el papel de la tecnociencia es de todo tipo de tecnociencias y no, como ha ocurrido en los últimos 30 años, solamente y exclusivamente de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es decir, es verdad que en los últimos 30 años las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, han sido la locomotora que ha tirado de ese tren, pero el resto de vagones están ahí y en cualquier momento esa locomotora puede quedar reemplazada por otro tipo de tecnologías, como las que constituyen las tecnologías de la vida, todo lo que tiene que ver con la biotecnología, nuevas fuentes energéticas, nuevos materiales, nanotecnologías, tecnologías del transporte, de la alimentación, etc. Esto es importante reseñarlo junto a esta idea, efectivamente, de la idea de las TIC como locomotora en los últimos 30 años, lo que realmente ha sido un poco el ariete que ha permitido el tránsito de esa sociedad postindustrial que veíamos al inicio a esta actual sociedad industrial. Bueno, ¿y qué son las TIC? Pues las TIC no son más que un conjunto convergente de tecnologías desarrollado en torno a esos tres campos que ven ahí: la microelectrónica, la informática, tanto como hardware como software, y las telecomunicaciones. No obstante, si esa locomotora ha tenido ese papel tan esencial, tan dinámico, tan universal, de tanta ruptura y tanta innovación y cambio social en los últimos 30 años, es porque realmente tienen un rasgo esencial, una clave de bóveda, ¿no? Una piedra miliar que le hace cualitativamente muy distinta a las revoluciones precedentes, porque realmente las TIC no solamente son información y conocimiento, como han sido toda revolución tecnológica, toda revolución tecnocientífica. Las TIC se singularizan porque, en definitiva, es un elemento en que en el input del proceso productivo y del proceso cultural, político, de toda índole social, son también el resultado, es decir, que realmente es una acción de la información y del conocimiento sobre sí mismo como principal fuente de productividad estructural social, pero también como principal output, como principal resultado. Es decir, constituyen tanto la parte que entra en el proceso de estructuración y de producción social, económica y política, como también el resultado. El resultado de ese producto sigue siendo más información
y más conocimiento. Y ello es lo que permite que estos rasgos tan importantes, ¿no? Es decir, la sociedad de la información y el conocimiento es muy dinámica. Los historiadores de la tecnología y de la ciencia tienen la expresión de lo que llaman el factor multiplicador de la tecnología y hablan de que esta revolución digital supone un factor de 1 millón frente a 1000 unidades que supuso de mejora que supuso la revolución industrial. ¿Por qué? Porque realmente pasamos de los átomos a los bits, pasamos del modo analógico al modo digital. Eso le da un componente de eficiencia para resolver los problemas anteriores que se resolvían con la tecnología anterior y para permitir resolver problemas hasta ese momento ni siquiera planteados ante la incapacidad de resolución. Ese componente exponencial de expansión lo que supone no solamente es con la variable tiempo, sino también con la variable espacio. Permite que llegue a todo el mundo o a casi todo el mundo. Hay algunos agujeros negros, ¿no?, en esta galaxia nueva que suponen las TIC, la galaxia Internet, que quedan todavía, pero eso será otro motivo, quedan de manera, digamos, todavía fuera de la galaxia Internet. Y eso nos lleva un poco al segundo elemento, al elemento de la globalización. Es decir, realmente introducen no solo la consumación de ese viejo proceso de mundialización de las relaciones económicas, políticas y sociales, sino introducen un cambio cualitativo fundamental. Es a eso a lo que llamamos globalización, es decir, a la idea de que la sociedad, la política, la economía, la cultura, en definitiva, todas las manifestaciones en las que puede subdividirse o categorizarse la vida social, la vida en común, la vida humana en sociedades, tienen la capacidad de funcionar y de hecho funcionan a escala global, a escala planetaria, a escala de nuestro planeta, en tiempo real. Y es en tiempo real en las que ocurren las cosas para el conjunto de partes vinculada a esa galaxia, en definitiva el planeta, que hemos llamado la galaxia TIC. Ese es el elemento fundamental que en este momento ha generado las TIC, ha generado ese componente de sociedad de la información en un tipo social más amplio al que llamamos sociedad de la información y del conocimiento. Muchas gracias por la atención.